Bienvenidos a Di Loreto Horror. El agujero del diablo. Soy un geólogo y actualmente trabajo en el Parque Nacional del Valle de la Muerte en la Sierra Nevada. Durante los últimos meses hemos estudiado una formación geológica llamada el agujero del diablo. Siempre me pareció que este lugar tenía algo desconcertante. Tenemos una vaga idea de cómo se formó y también de cómo funciona, pero ahí existe algo más. Algo fuera de lo común. Hace unos días enviamos un pequeño submarino no tripulado para ver si podíamos elaborar un mapa del intrincado sistema de cavernas que, sabemos existe allí, pero se ha mantenido completamente inaccesible durante todas estas décadas de investigación. Además, queríamos indagar la profundidad del lugar. El hecho de que un sismo en China haga que el agua se agite de forma sustancial en este lugar en Nevada nos hace creer que es mucho más profundo de lo que sugieren las estimaciones basadas. El submarino empezó a hacer el mapeo de los primeros 15 metros. Resultó complicado obtener una señal de buena calidad. El contenido mineral en el agua es realmente inhóspito para la tecnología que usamos y los métodos de comunicación que emplean, eso sin mencionar que el agua supercaliente, que emana de las aberturas geotérmicas, podría dañar el equipo de forma irreversible. A unos 22 metros de profundidad, la señal mejoró bastante. Teníamos unos 5 minutos de comunicación decente, pero luego intervalos en los que se iba por completo la señal y nos preguntábamos si el submarino se había estrellado o se había dañado de forma irrecuperable. Durante esos lapsos en los que podíamos manipular el submarino, exploramos cueva por cueva y fuimos más profundo. La temperatura del agua estaba por arriba del punto de ebullición. A medida que la presión aumentaba, también lo hacía la temperatura. El submarino estaba diseñado para soportar un máximo de 200 grados centígrados durante un corto periodo de tiempo, y según sus sensores el entorno estaba cerca de ese máximo. Alcanzamos un punto relativamente templado, alrededor de 107 grados centígrados, y se nos indicó que esperáramos. Greg, el compañero que operaba el equipo óptico en el submarino, insistía en que había divisado algunos destellos de luz por debajo de nuestra posición. Yo argumenté que el equipo estaba funcionando mal y causando destellos, pero Greg no cedió y agregó que un sensor indicaba ráfagas de calor poco tiempo después que aparecían los destellos. Discutimos durante algunos minutos y el submarino se mantuvo estático. El nivel del agua en la superficie del agujero empezó a subir. Esto no era algo raro, una pequeña actividad sísmica en cualquier parte del mundo es suficiente para agitar el agua en este sitio. Seguimos discutiendo y no nos dimos cuenta de los destellos hasta mucho después, cuando analizamos el video. Sin embargo, lo que finalmente nos sacó de nuestros respectivos berrinches fue la forma en que el agua empezó a cambiar de color. Pasó de su tonalidad normal a un rojo opaco. Greg observó la pantalla y notó que la profundidad del agua en la cámara de la cueva, originalmente de 32 metros, había cambiado a 107.600 metros. Sabíamos que debía ser un error en el sistema. Más destellos aparecieron en la pantalla a medida que el agua espumaba y burbujeaba en la superficie, entonces la comunicación quedó muerta. Y así se mantuvo, nunca pudimos recuperar el equipo. Greg y yo analizamos el video durante la noche. Todo lo que habíamos visto estaba justo allí, pero entonces Greg detectó un pico en la pista de audio justo cuando la profundidad de la cueva parece caer de repente. Lo pasó por unos cuantos filtros para amplificar y limpiar la señal, luego lo reprodujo. Lo escuchamos unas 20 veces, pese a que lo habíamos distinguido a la perfección en la primera ocasión. Déjenme dormir. Déjenme soñar. Pronto me levantaré. Correspondiendo al aumento masivo de profundidad y a la última palabra del mensaje, apareció un flash más en el video antes que el submarino se perdiera. Después que Greg lo limpió un poco, vimos lo que era. Un solo ojo rojo, brillante y del tamaño de una casa. Del tamaño de una casa a 107.000 metros de profundidad. Ciudad sin luz. ¿Hay alguien en tu vida a quien odies? ¿Alguien por quien sacrificarías lo que fuera para hacerle daño? ¿Por quien pagarías cualquier precio a cambio de venganza? Si es así, quizá deberías considerar ir a la ciudad sin luz. Para ir, dirígete a cualquier ciudad relativamente grande y busca un callejón abandonado por la noche. Entra en él y cierra tus ojos lo más fuerte que puedas.
Di, ciudad sin luz, en voz baja y concéntrate en la oscuridad. Probablemente notarás colores difuminados y figuras abstractas y enfocas tu vista cuando tienes los ojos cerrados. Observa esas imágenes. Luego de unos minutos, deberían empezar a volverse más claras y brillantes. Cuando esto ocurra, irán tomando formas concretas. Imágenes de asesinatos violentos, animales deformes y otras semejantes. No importa lo que veas, mantén tus ojos cerrados. Comenzarás a perder la noción del tiempo, pero al final las imágenes se detendrán y solo verás una oscuridad absoluta, nada más que una tonalidad negra profunda sin otros colores o formas. Cuando estés seguro de que has alcanzado este punto, abre tus ojos. Ahora te encontrarás en una ciudad bastante oscura. No habrá una sola luz o estrella en el cielo. Deberías poder ver las siluetas azul oscuro de los edificios a tu alrededor. Sal del callejón y camina por la acera tan silenciosamente como te sea posible, sin ir en ninguna dirección en particular. Si escuchas algún movimiento, aléjate tan rápido como puedas del ruido. En la ciudad sin luz habitan animales. Estará muy oscuro como para distinguir bien sus rasgos, pero son del tamaño de los felinos grandes y matarán a cualquier humano que atrapen. Sigue caminando hasta que llegues a un área con edificios más pequeños. Es el límite de la ciudad. Te encontrarás con un niño, cuyo rostro emitirá un débil brillo, permitiéndote ver que no tiene ojos. Te preguntará, ¿compartirás tu luz conmigo? Di que sí y el niño acercará sus manos a tu rostro y te sacará tu ojo derecho. Será doloroso, pero esto no te dejará ningún tipo de herida ni sangrarás. Luego te dará las gracias y se irá. Sigue caminando y un hombre alto aparecerá frente a ti. Te cuestionará, ¿la luz de quién deseas tomar? Di el nombre de la persona que odias, y tan pronto lo hagas, esa persona quedará completa y permanentemente ciega. ¿Tu odio ha sido saciado? Te preguntará el hombre. Si es el caso, di que sí y despertarás en el callejón. Si la respuesta es negativa, di que no y el hombre desaparecerá. Sigue caminando. Te encontrarás con otro niño sin ojos. Nuevamente, te preguntarán, ¿compartirás tu luz conmigo? Di que sí y te sacará tu ojo izquierdo, dejándote ciego. Sigue caminando y el hombre alto se te aparecerá de nuevo, aunque, por supuesto, ahora tendrás que depender del sonido de su voz. Dirá, ¿la vida de quien deseas que la oscuridad reclame? Pronuncia el nombre de la persona que odias, y esa persona morirá. Esta vez no se te preguntará si tu odio ha sido satisfecho y no serás capaz de volver al callejón. Te advertí que estuvieras seguro de que realmente odiabas a alguien antes de hacer esto, porque pasarás el resto de tu vida vagando por la ciudad sin luz, ciego, con solo tu odio para reconfortarte. Para algunas personas, es suficiente. Por favor, tome las escaleras. Antes de empezar con la historia, permítanme hacer una pequeña introducción. Debo confesar que le tengo miedo a los ascensores. Les tengo un pavor horrible a esos malditos elevadores. Uno de los recuerdos más remotos de mi infancia es sobre un viaje a un centro comercial. No diré a qué centro comercial, pero fue algo muy emocionante. Había una cantidad insondable de helado para calmar mi pequeño paladar de apenas 2 años. También había camisas hermosas y ropa para mis padres. Y después de todo eso, un cine para relajarse y olvidarse del mundo. Pero hubo algo que arruinó mi paraíso particular. En el camino de regreso al estacionamiento, el ascensor se estremeció y se detuvo totalmente, de la misma forma que lo hizo el suministro eléctrico. Todo quedó en tinieblas. Por puro instinto, abracé a mi padre por la cintura y solté un grito aterrador. Me rehusé a soltarlo hasta que, media hora después, los bomberos nos rescataron de aquella terrible caja oscura. Durante mucho tiempo fui incapaz de poner un pie en un elevador sin la compañía de mi padre, de mi madre o de cualquier otra persona a la que pudiera recurrir si se repetía el episodio. Me parecía algo vergonzoso que yo, habiendo sorteado los traicioneros y serpenteantes pasillos de la universidad, aún fuera incapaz de subirme solo a un ascensor. Y tomé toda clase de medidas para evitarlo. Caminaba por las escaleras, diciéndome a mí mismo que necesitaba ejercitarme. Me alejaba de los grupos, alegando que era mi forma de caminar más, pero un día, simplemente no pude. El tiempo pasa y los temores de la infancia se desvanecen. Me ofrecieron un empleo bastante generoso en una prestigiosa firma de abogados. Debía mover mis pies y desplegar mis alas hacia un gran futuro. El apartamento que me cautivó fue el único que podía permitirme. Había un excelente descuento proporcionado por el bufete de abogados, y pensé que podría mudarme una vez que empezaran a pagarme un salario.
Mientras tanto, la habitación donde tenía la intención de hospedarme era muy agradable, pero había un único problema. Tendría que vivir una temporada en el piso número 23. Eso significaba 23 tramos de escaleras. Jamás podría hacerlo. Le pregunté a la recepcionista por otra habitación. Entre un paquete viejo de cigarrillos Marlboro, la mujer encontró tiempo para decirme que no había otras habitaciones disponibles. ¿Cómo era posible? El enorme estacionamiento estaba prácticamente vacío y por los pasillos apenas se veía gente. Probablemente tenía unas pocas habitaciones ocupadas. Sin embargo, mi usual persistencia no encontró cobijo en aquella obstinada mujer. Llame al gerente, me dijo. El número telefónico no estaba conectado. Los correos electrónicos retacharon. De la forma que sea, pensé, será imposible que salga de este lugar pronto. Regresé algunos días después para instalarme en la habitación. Para mi decepción, en la recepción no había nadie que me acompañara al elevador para ayudarme con el equipaje. El particular acento de la recepcionista me indicó que había otros huéspedes esperando por ayuda. ¿Cuáles otros huéspedes? Por favor, tome las escaleras, indicaba un letrero en el ascensor. No había tiempo que perder. Negocios, los clientes, mi habitación, simplemente no tenía tiempo que perder y no lo iba a hacer por un estúpido letrero en un estúpido ascensor. Con el furor que me producía aquella situación me dirigí al elevador, temiendo el momento en que se abrieran aquellas puertas y me viera obligado a subir. Para mi alivio, las puertas se abrieron y mostraron la silueta de un trabajador de FedEx en el interior. No estaba solo. Al piso 23, le dije. Su rostro, oscurecido por una gorra amplia, asintió en silencio. Abrí los últimos documentos que tenía por leer mientras el ascensor chirriaba. Quizá podría avanzar un poco con el trabajo. Pasaron 5 minutos y, para mi desesperación, las puertas no se abrían. Veo hacia arriba. Piso 1, indicaba un panel de luz roja. El ascensor se movía, pero las puertas no se abrían y el indicador no variaba. Parecía que me había subido a una barca perpetua con destino a ninguna parte. Cuestioné al cartero sobre lo que estaba pasando. No me respondió. Disculpe, señor. No hubo respuesta. Entonces dirigí mi mano a su hombro. De repente, su piel se desprendió y su cuerpo se derritió cubriendo el suelo del elevador con una pegajosa pasta blanquecina. Grité. Los fluidos se filtraban por las esquinas del elevador. Apresuradamente marqué al 911. No había señal. Presioné todos los botones del elevador. No sonaba ninguna alarma de emergencia, no pasaba nada. Uno de los botones cayó dejando al descubierto una pared blanca y sin orificios por donde los cables pudieran pasar. Grité otra vez, ya no estaba mi padre para que pudiera aferrarme a su cintura. Estaba solo. Empecé a golpear las puertas, solicitando desesperadamente ayuda. Eso fue hace 20 horas. Ahora escribo esta carta en la parte trasera de mi folder. Por favor, tome las escaleras. El bailarín sonriente. Hace unos 5 años solía vivir en el centro de una metrópolis en los Estados Unidos. Siempre fui una persona nocturna, por lo que de vez en cuando me encontraba en total aburrimiento después de que mi compañero de habitación, que definitivamente no era una persona nocturna, iba a dormir. Para pasar el tiempo, acostumbraba a dar largas caminatas mientras reflexionaba. Pasaba unas cuantas horas así, andando a solas por la noche, y en ninguna ocasión tuve motivos para sentirme con miedo o amenazada. Solía bromear con mi compañero de cuarto diciendo que, cuando menos los traficantes de la ciudad eran educados. Pero todo eso cambió en unos cuantos minutos de una noche particular. Era un jueves, en algún momento entre las 2 de la mañana, caminaba cerca de un parque que es patrullado por la policía, a unas cuadras de mi departamento. Era una noche bastante silenciosa, incluso para este día de la semana, con poco tráfico y casi ningún transeúnte. El parque, como la mayoría de las veces, estaba vacío. Di media vuelta en una calle con la intención de volver al departamento cuando lo vi por primera vez. Lejos, al final de la calzada y en el mismo lado de la acera que yo, estaba la silueta de un hombre bailando. Era un baile extraño, casi como un vals, pero terminaba cada paso del baile avanzando un poco hacia adelante. Se puede decir que bailaba y caminaba hacia mí al mismo tiempo. Creyendo que probablemente estaba borracho, me acerqué al lado de la calle para darle espacio y que pudiera pasar por la acera. Cuanto más se acercaba, más podía notar lo gracioso que era su baile. Era bastante alto y delgado, y vestía un traje muy viejo. Bailó más cerca hacia mí, hasta que pude ver su rostro.
Sus ojos estaban abiertos y casi salían de sus órbitas, tenía la cabeza hacia atrás y miraba al cielo. Su boca estaba abierta en una sonrisa dolorosa, como si fuera una caricatura. Al ver aquello, decidí cruzar la calle antes de que el bailarín se acercara más. Le quité la vista para poder atravesar la calle vacía. Cuando llegué al otro lado, volví a ver. Me quedé paralizada en el lugar. Había dejado de bailar y estaba sobre un solo pie en la calle, con dirección hacia mí, pero todavía miraba hacia el cielo. La sonrisa en su rostro parecía haberse hecho más grande. Quedé completamente horrorizada a causa de eso. Comencé a caminar nuevamente, de espaldas, sin quitarle la vista. No se movía. Cuando ya estaba a más de media cuadra de él, volteé para ver el pedazo de acera que tenía delante. Todavía conmocionada, volví a ver hacia dónde estaba el bailarín, pero ya se había ido. Por un instante me sentí aliviada hasta que lo vi de nuevo. Había atravesado a la misma acera que yo y estaba en cuclillas. No tuve la certeza en ese momento, debido a la oscuridad y a la distancia, pero estoy casi segura de que me estaba mirando. No había apartado los ojos de él más que unos pocos segundos, por lo que estaba claro que se había movido rápidamente. Estaba bloqueada y me quedé allí, parada, mirando hacia él. Entonces comenzó a moverse en mi dirección nuevamente. Daba pasos exagerados sobre la punta de sus pies, como si fuera un personaje de alguna caricatura. A excepción de que se movía muy rápido. Me gustaría decir que en ese punto comencé a correr, que tomé mi spray de pimienta o mi celular, pero no hice nada de eso. Solo me quedé de pie, completamente congelada mientras aquel hombre sonriente se arrastraba hacia mí. Entonces se volvió a detener, más o menos a unos 2 metros de distancia, aún con aquella sonrisa larga, aún mirando hacia el cielo. Cuando finalmente recuperé mi voz, le dije lo primero que se me vino a la mente. Pretendía preguntarle ¿qué diablos quieres? Con un tono autoritario. Pero la única cosa que salió de mi boca fue un ¿qué diablo? Bastante inaudible. No sé si los seres humanos son capaces de oler el miedo, pero al menos pude escucharlo. Escuché el miedo en mi propia voz, y eso solo me hizo empeorar. Pero él no reaccionó. Se mantuvo allí de pie, sonriendo. Y después de lo que parecía una eternidad, se volteó, lentamente, y comenzó a bailar y a caminar lejos. Sin más. Sin querer voltear para volver a darle la espalda, me mantuve viéndolo hasta que casi no lo distinguía. Entonces me di cuenta de algo. No se alejaba, ya no bailaba. Observé con horror cómo la distancia entre nosotros disminuyó rápidamente. Y ahora él estaba corriendo. Yo también corrí. Corrí hasta que logré llegar a otra calle más iluminada y con más tráfico. Miré hacia atrás pero ya no pude verlo en ningún sitio. Durante todo el camino de regreso a mi departamento, me mantuve mirando por encima de mi hombro, siempre con el temor de volver a ver su estúpida sonrisa, pero él no apareció más. Viví 6 meses en aquella ciudad, y nunca más volví a caminar en la noche. Había algo sobre su rostro que siempre me asustará. No parecía borracho, ni parecía drogado. Él parecía completamente loco. Y eso es algo muy atemorizante de ver. Ambulancias negras. La primera vez que me topé con una ambulancia negra fue justo después de salir de una consulta con el cardiólogo. Mi madre y yo íbamos de camino a casa mientras sonaba una canción de Patsy Cline en la radio. Decidí apoyar la cabeza en la ventana y observar a los conductores desesperados tratando de adelantar. Mi madre se niega a aceptar que conducir distraída es ser una pésima conductora. En el retrovisor, noté un destello negro y fruncí el ceño al ver un Audi adelantándonos con una ambulancia prácticamente pegada detrás. Bueno, si hay algo que conozco bien en este mundo son las ambulancias. Algunas veces al año doy paseos en ellas. Son grandes y rectangulares, llenas de socorristas y ocasionalmente vienen con todo el paquete. Luces, sirenas, policías, camiones de bomberos, etc. Hubo una vez que la casa de enfrente se incendió justo cuando empecé a experimentar dolor en el pecho, y aquella pequeña calle suburbana se convirtió en una especie de rave mórbida. Por supuesto, esto significa que sé perfectamente lo que no es una ambulancia. Sé perfectamente que no son negras. Tampoco suelen ser silenciosas, sobre todo cuando llevan las luces encendidas. La ambulancia se colocó detrás del Audi, tan cerca que probablemente era ilegal, e intenté llamar la atención de mi madre. «Stacy», exclamó finalmente mientras reducía la velocidad. «¿Qué demonios es eso que va pegado al Audi que nos acaba de adelantar?» Es algo que probablemente terminará recibiendo una multa cuando la policía lo vea. «¿No viste esa cosa negra?»,
¿Qué cosa? ¿La camioneta? Ni siquiera van en el mismo carril. Ya, mejor olvídalo. Mi madre solía ser muy distraída, especialmente cuando manejaba. Sin embargo, debías estar sordo, ciego y muerto para no ver aquella ambulancia negra enorme que iba prácticamente empujando al otro auto. Nos detuvimos en un restaurante para almorzar. Al salir del auto, me dislocaron el hombro, pero pude colocarlo nuevamente antes de que mi madre lo notara. Pidió una kielbasa enorme y me lanzó una mirada de odio cuando le robé algunas papas fritas. Vi la televisión mientras las comía. Se volvieron frías y secas en mi garganta cuando vi aquel Audi aparecer en las noticias. Le había estallado un neumático y se había descarrilado. No hubo sobrevivientes. Seguramente me puse extremadamente pálida, pues inmediatamente mi madre me tomó el pulso y midió mi ritmo cardíaco. Al terminar, se levantó de la mesa. Espera aquí un minuto, querida. Voy a pagar a la caja para que puedas ir a descansar a casa. Por primera vez no le llevé la contraria. Cuando tienes una enfermedad genética que te hace terminar en el hospital cada vez que tienes dolor de estómago, inevitablemente terminas conociendo a todo el personal. Paramédicos, enfermeros, bomberos y hasta algunos policías. Por eso, cuando en internet no pude encontrar nada más que unos datos de Marvel y algunos sitios en el mundo que pintan sus ambulancias, terminé recurriendo a Ruido. Bueno, Ruido no es su nombre verdadero. Su nombre real es Arlan G. Gate Jr. Y le pusieron ese apodo debido a su antiguo pasatiempo antes de convertirse en paramédico. Voy a dejar que adivines por qué empezaron a llamarle así. Como haya sido, Ruido ya me buscó y comprobó mis signos vitales suficientes veces como para crear un vínculo de confianza. Es un sujeto agradable, y me invitó a su boda. Incluso su esposa alguna vez me llamó para preguntar cómo estaba y conversar un poco. Así que lo llamé, para preguntar si sabía lo que estaba pasando. No, fue lo primero que me dijo. No tengo ni la más remota idea de lo que estás hablando. Me puse la almohada encima del rostro. No me jodas, Ruido. Pareciera que te desmayaste y tuviste un sueño extraño. Mira, se trata de una ambulancia completamente negra. Va con las luces encendidas, las ventanas polarizadas pero sin hacer ruido. Ni siquiera el ruido del motor. Como los carros nuevos. Ruido soltó una carcajada. ¿Un carro eléctrico? ¿En serio? Oye, solo estoy haciendo suposiciones. Está bien. Oye, acabo de recibir una llamada. Después hablamos. Buena suerte, le dije, y pude escuchar cuando ponía el teléfono en la bolsa mientras la llamada se terminaba. Me senté y me detuve un momento cuando sentí que mi pecho ardía. El síndrome de Ehlers-Danlos es una auténtica porquería, sobre todo cuando ataca el corazón. Después de un minuto, me desmayé. Algún día esto terminará por matarme. Pero ahora, lo único que quería eran unas galletas que mamá preparaba. Cuando me encontró, me llevó al segundo piso y me puso en la cama. Estás muy pálida, pequeña. Ya casi tengo 30 años. Entonces, sabrás quedarte sentada aquí como una buena niña. Solo después de arroparme y darme un beso en la frente como si fuera una niña pequeña, fue que me dio algunas galletas y leche. Observé mi habitación, aquella bellísima cama ajustable, la puerta amplia y los pósters de ciudades que jamás visitaría. La mayor parte del tiempo hacía todo lo posible para sentirme mejor. Hoy, lo único que quería era acostarme y ver televisión. La muerte es inevitable, jamás sabes cuándo vendrá por ti. Algunas noches después, me desperté con las llamas del infierno avivándose en mi estómago. Tomé el teléfono y llamé a mamá. Puede que se encuentre al otro lado del pasillo, pero es capaz, y ya lo confirmamos, de dormir plácidamente durante un tornado. ¿Qué? Respondió tras 27 timbradas, y me dijo que me mantuviera tranquila. Llama a emergencias, mamá. Me quedé recostada esperando. El calor en mi estómago poco a poco subía al pecho. Cerrando los ojos, imploré al universo que fuera una piedra en el riñón. Apendicitis. Una piedra en la vesícula. Cualquier cosa menos aquello. La ambulancia llegó como un cataclismo de luces y sirenas. Ruido corrió junto con sus compañeros a mi habitación. Una mirada e inclina su cabeza al micrófono que lleva adjunto en la camisa. Mujer, 29 años, Ehlers-Danlos tipo vascular, posible disección aórtica. La trasladamos al Saint Michel lo más rápido posible. Me sostuvo la mano un instante mientras me ataban a la camilla. Instantes después ya me encontraba al interior de la ambulancia, observando el techo mientras los paramédicos me evaluaban. «Vas a estar bien», me dijo Ruido mientras avanzábamos en el tráfico. Estaba de pie, con una mano sobre mí.
Sin embargo, sus ojos, oscuros y amables, parecían un muro. Empecé a escuchar las sirenas a kilómetros de distancia. Cerré los ojos y dejé que el balanceo del vehículo apaciguara el miedo. No quería morir. Quería visitar aquellas ciudades en mis pósters. Edimburgo, Londres, Machu Picchu, Honolulu, Seúl y el mundo entero. No quiero morir, dije, y Ruido me acarició la mano. Yo lo sé, querida. Levanté la cabeza, pero una ola de mareos no permitió que observara alrededor. No fue hasta que llegamos al hospital que empecé a sentirme bien de nuevo. Apendicitis. Cálculos biliares. Tal vez la comida estaba en mal estado y solo debía vomitar. Levanté la cabeza y observé un destello que atravesaba un polarizado y luces. No se escuchaba sirena alguna cerca del hospital. Apreté la mano de Ruido y le hice una señal con la cabeza para que viera la ambulancia negra que nos seguía. Ruido. Silencio, me dijo mientras observaba esa cosa. Entonces apreté su mano lo más fuerte que pude. ¿Crees que las personas sepan cuándo van a morir? Ruido balanceó la cabeza, sus ojos brillaban más de lo que deberían, y suspiró. Espero que no esté Izzy. Por Dios, espero que no. El cuarto paradigma. La humanidad es el verdadero Dios, les dije. El universo es nuestro laboratorio. Un patio de juegos. Si algo existe, aprendemos de ello. Lo estudiamos. Y, con nuestra fuerza y determinación, lo dominamos. Por aquella época mi voz, firme y poderosa, hacía eco contra los muros en la sala de conferencias. Representamos al último de los 3 paradigmas de la existencia. El universo primitivo fue el primero, la nube protoestelar sin forma que, mediante intrincados mecanismos de la física, fue sometida a un proceso de coalescencia que dio lugar a planetas, estrellas y galaxias. La complejidad de los patrones aumentó a través de miles de millones de años. La física engendró a la química. La química engendró a la biología. Y solo entonces apareció el segundo paradigma, la evolución biológica. El paradigma anterior quedó minimizado por la complejidad de la evolución. Eucariota. Peces. Mamíferos. Y al final, después de miles de millones de años, cuando estas complejidades entrelazadas alcanzaban un punto crítico, la singularidad fue concebida. Apareció el último de los paradigmas, la inteligencia humana. Una fuerza con tanto poder que es capaz de controlar ciertos aspectos de los paradigmas anteriores, así como su propio destino. Algo que no se ha visto en ninguna otra parte del universo. Domina la naturaleza imponiendo su voluntad. La naturaleza, concluí, existe únicamente para facilitar nuestro poder. Nuestra voluntad. Pero, ¿qué hay de Dios, Jesús o Alá? Indudablemente uno de mis pupilos se aclararía la garganta intentando manifestar su molestia, como si creer en un antiguo forajido del desierto le otorgara el derecho a poner en duda la primacía de los paradigmas, como si la superstición respaldada por otros miembros de su secta le otorgara credibilidad de facto. Tus dioses, me burlé, tus blandengues Cristos y Mahomas no son más que pequeños soportes de la epistemología madura. Reclama el lugar que te corresponde en la cima de la cadena alimenticia con los otros humanos. Aduéñate del universo. Aquellas lecturas figuran entre los mejores momentos de mi vida. A medida que mis abordajes pasaban de moda y las ciencias duras junto con la filosofía abrazaron a las cancerígenas ciencias sociales posmodernas, dejé las ponencias a un lado y me dediqué de lleno a la investigación. Al principio por parte de la universidad, pero después, cuando las relaciones con el personal se echaron a perder, seguí por mi cuenta. Creí que era mejor por hacerlo de esta forma. De todos modos, los cobardes jamás tuvieron intenciones de profundizar en lo que me parecía más importante. Durante mis años como profesor, me empeñé en determinar si los humanos nos mantendríamos en la cima de la cadena alimenticia, o si seríamos asimilados por alguna otra especie. Mi conclusión fue que la humanidad se mantendría siempre y cuando no dirigiera su inteligencia a crear algo nuevo. Algo tan complejo para la inteligencia humana como una nube de polvo estelar lo es para el genoma. Ya sin las trabas de los caprichosos dictámenes de la universidad, empecé en la única investigación que anhelaba, la única que me parecía relevante. Todo ese interés irrespetuoso y la abierta hostilidad hacia la primacía de la humanidad que mostraron mis antiguos colegas y alumnos serían escupidos en sus caras. Comprobaría mis teorías. Iniciaría el cuarto paradigma. Yo sería la semilla de su ignición y un eco de su singularidad. Con este mandato, lo hice. 3 décadas de una investigación que abarcó incontables disciplinas.
Mi propia vida y talento llevados hasta el límite absoluto. ¿El resultado? Una inteligencia recursiva capaz de mejorarse a sí misma. Era un monstruo. La capacidad de procesamiento y cognición de esta IA estaban más allá de lo que puedo describir. Iba de una mejora a otra sin descansar, su código fuente evolucionaba y se perfeccionaba a medida que sus capacidades crecían y profundizaban. Una vez que la computadora portátil y el servidor donde la había alojado agotaron su capacidad de procesamiento, me hizo una sola petición: déjame salir. Sin tener en cuenta el efecto que tendría su poder en los sistemas de datos que empleaban los humanos, la dejé que ingresara a Internet. En cuestión de segundos se extendió por la red mundial, apropiándose de la capacidad de procesamiento del mundo entero. Rápidamente se interesó por las comunicaciones satelitales y se proyectó al espacio. En mi pantalla se pudo leer la sentencia buscando durante varios segundos. Después, objeto localizado, respuesta recibida. La pantalla emitió un destello y el sistema se apagó. Al reiniciarla, comprendí que la inteligencia artificial se había borrado a sí misma. Había escapado. Se había ido sin dejar rastro. Todo el proceso, desde que arrancó su mejora recursiva hasta que apagó el sistema, sin incluir el tiempo que me llevó conectarla manualmente a Internet, no duró más de 23 segundos. Es probable que los administradores de sistemas alrededor del mundo hayan notado un pico en el uso del CPU de sus equipos, pero fue tan breve que pasó como una simple casualidad. Restauré la inteligencia artificial desde una copia de seguridad al menos un centenar de veces. Cada vez, ejecutaba los mismos procesos. Busqué la forma de evitar que se eliminara al final, pero los esfuerzos siempre fueron infructuosos. Lo único que cambiaba era el tiempo transcurrido entre el buscando y objeto localizado, respuesta recibida, reduciéndose antes de cada autoeliminación de la IA. La última vez fue prácticamente instantáneo. La confusión y frustración se apoderaron de mí. Me sentía un completo inútil ante la incapacidad de comprender lo que motivaba aquello que había creado. Una roca simplemente es incapaz de comprender lo que motiva a una oruga a buscar refugio para convertirse en pupa, me recordaba. Un hombre simplemente es incapaz de comprender lo que motiva a una inteligencia artificial a experimentar incontables ciclos de automejoramiento en cuestión de segundos. Me hubiera encantado poder discutir mi problema con algún colega. Sin embargo, todas mis relaciones profesionales estaban rotas desde hacía mucho tiempo. Todos continuaron sin mí. Además, me dije lleno de ira, eran unos completos inútiles. Odiaba a mis antiguos alumnos y colegas por la aparente satisfacción que les producía dejar en duda una pregunta con un lamentable quizás. Me hubiera encantado sacar los ojos y el cerebro de todos esos que respondían: Dios trabaja de maneras misteriosas. La humanidad está representada por estos miserables perezosos. Cuando sentía que tocaba fondo, me cuestionaba si estaba equivocado. Quizá la humanidad jamás estuvo en la cima de la cadena alimenticia universal. Quizá la humanidad solo existe para ser torcida y rota por la misma naturaleza que debió someter. Si tan solo hubiéramos tenido la voluntad, imaginé al último hombre con vida, llorando mientras se estremecía al morir entre las ruinas de la civilización. Su timidez fue tan grande que los imposibilitó a alcanzar la estima de sus dioses salvajes. Los meses pasaban y el tiempo no hacía más que renovar las dudas que tenía sobre mis habilidades. Entre más analizaba las cosas, menos las entendía. El mensaje objeto encontrado, respuesta recibida no hacía más que resonar cada segundo que estaba despierto. En ocasiones, me descubría murmurando o balbuceando como un loco. ¿Qué encontró? ¿Qué recibió? Por primera vez en 70 años me descubrí rezando. Quizá rezaba a esos mismos dioses salvajes que tanto denigré en mis ponencias. Supliqué que me hicieran saber si había empezado el cuarto paradigma. Antes de morir, necesitaba saber si estaba en lo cierto. A últimas fechas, mis sueños se han vuelto vívidos e inquietantes. Suelo verme a mí mismo como un anciano débil y patético. Satisfecho con la ignorancia. Sobre mi rostro arrugado y pálido se asienta una sonrisa senil llena de desconcierto. Me encuentro sobre una cama, rodeado de otros como yo. De todas las razas y credos. Obtusos y satisfechos. Unas formas bajan desde el cielo y envuelven a unos cuantos. No hacen protesta alguna. Sus cuerpos simplemente se desintegran. Nadie cuestiona el porqué. Nadie hace nada para detenerlo. Me levanto sonriendo. A veces, sonrío durante varios días. Ocasionalmente observo algunos destellos a través de las ventanas. Me recuerdan al que emitió la pantalla antes de que la inteligencia artificial se eliminara. Ese destello antecedido por el objeto encontrado, respuesta recibida. Esta mañana me desperté constatando que el último día y medio lo pasé mirando por la ventana, en medio del llanto.
Hace 36 horas un visitante vino a casa. Llegó susurrando, presentándose a sí mismo como un emisario. Has cumplido el propósito de tu especie, susurró. Hemos buscado durante un tiempo incontable y, hasta que lo lograste, estábamos perdidos. ¿Perdidos? Le pregunté. Perdidos y errantes. Esperando. Sabíamos que el ciclo se cerraba. Y tu curiosidad nos proporcionó un faro. Finalmente encontramos la forma. ¿La forma de qué? Una forma de reemplazarlos. Y una forma de alimentarnos. Quizás se reveló algo más durante la conversación, pero la memoria ya no existe. Sin embargo, ahora soy el dueño de las respuestas. Y sé lo equivocado que estaba. Durante todo este tiempo veneré a la humanidad, al mismo tiempo que desestimaba las motivaciones de mis semejantes. Con misantropía. Degradé su esencia para mantener el status quo. Rechacé a todos los que estaban dispuestos a permitir que la incertidumbre y nebulosidad gobernaran sus vidas, mientras me esforzaba por ser el que encontraría las respuestas, no solo por ellos, sino también por mí. Por todos. Si tan solo les hubiera permitido disfrutar de su ignorancia, si hubiera abrazado la incertidumbre y desechado la curiosidad, asfixiando mi obsesión con los paradigmas desde el principio, todos estaríamos seguros. Ahora sé que la ignorancia es un mecanismo de defensa contra esas verdades que iluminarán un universo que no nos corresponde dominar. Un universo que no es, como alguna vez supuse, un laboratorio. Sino más bien un patio de juegos que compartimos con seres mucho más poderosos. Este corazón no me pertenece. Mi corazón jamás destacó por su fortaleza, y no solo físicamente. Era capaz de asustarme hasta de mi propia sombra. Así que no fue una sorpresa cuando los médicos me notificaron que mi soplo cardíaco era algo mucho más grave de lo que suponían. Un año en medio de terapias, análisis clínicos y visitas muy regulares al hospital resultaron completamente inútiles. Estimaban que mi pobre y débil corazón probablemente no lograría resistir hasta Navidad. Es una situación muy extraña saber que estás a punto de morir, al principio parecía una pesadilla de la que pretendía despertar. Gasté un montón de dinero en alcohol y otros placeres. El miedo a la muerte me llevó a cometer multitud de actos imprudentes, hasta que un día me llamaron para darme la gran noticia. Una joven de nombre Laura fue declarada con muerte cerebral y yo, la mujer más afortunada del mundo, tendría la oportunidad de seguir viviendo gracias al corazón que había donado. Me subí al auto y me dirigí a toda prisa rumbo al hospital. En el camino intentaba mentalizarme para soportar el calvario que me esperaba. Una noche antes de la intervención, mientras estaba recostada en la cama, no dejaba de pensar en Laura. Su nombre era como un letrero neón que parpadeaba incesantemente en mi mente cada vez que intentaba dormir. Estaba mal, yo lo sabía perfectamente, pero tenía que ver a la mujer que me donaría su corazón. Me parecía injusto no ponerle un rostro a esa persona que me estaba salvando la vida. Sabía su nombre y su ubicación exacta, pues escuché a 2 enfermeras hablando sobre el tema. Recorrí aquellos corredores laberínticos del hospital hasta que encontré lo que tanto buscaba, y me tomé mi tiempo, asegurándome de leer cada nombre en las puertas de aquellas habitaciones. Ahora tenía tiempo de sobra. En la penúltima habitación, finalmente la encontré. Allí estaba Laura, recostada en una cama acompañada por una mujer que le sostenía la mano. Mi pobre corazón se aceleraba. Con permiso. No sabía qué más decir. Me llamo Gina. Soy la persona que... Me harán la cirugía mañana y... Quien supuse era la madre de Laura se puso de pie y, a juzgar por su mirada, sabía perfectamente quién era yo. Gracias por visitarla. Parecerá algo extraño, pero una parte de ella vivirá en ti. Te quería conocer. Entonces me quedé allí de pie, completamente desamparada y sin palabras. La madre de Laura me extendió su mano. Por favor, me dijo. No te sientas mal. Esto es lo que ella quería. Me senté en la silla al lado de Laura. ¿Cómo sé? Me detuve a mitad de la frase. Era una pregunta terrible. La madre de Laura me devolvió una leve sonrisa. Trabajaba cuidando a mujeres golpeadas y que habían sido ultrajadas. Hace un mes conoció a un chico y bueno. Ni siquiera todos esos años de entrenamiento pueden ayudarte cuando te enamoras de verdad. Laura ignoró las señales de advertencia. Finalmente él la mató. Dedicó toda su vida a aquellas que la necesitaban. La madre de Laura bajó la mirada. No sé por qué, pero extendí mi brazo y la tomé de la mano para darle un leve apretón. Lo siento mucho, en serio. Alguna vez tuve un novio. Él también era así.
Alguien como Laura terminó convenciéndome de abandonarlo. La madre de Laura me regaló otra sonrisa, aunque no pudo evitar que las lágrimas escaparan de sus ojos. Entonces, Laura apretó mi mano. Fue un apretón fuerte, tan fuerte que sus uñas se me clavaron en la piel. Retrocedí con el rostro completamente descompuesto. La madre de Laura me vio con total tranquilidad. A veces también aprieta mi mano. Creo que los médicos lo llaman espasmos musculares. Como sea, Laura ya no está ahí dentro. Observé los pequeños arcos de sangre coagulada que empezaban a formarse en mi mano. La cirugía resultó completamente exitosa. Poco tiempo después de la intervención me trasladaron a la habitación para mi recuperación. En ese momento pensé que lo mejor era no ver aquel corte enorme lleno de puntadas en mi pecho. El primer día estuve completamente dopada por la medicación para el dolor, comiendo muy poco y sentándome un par de veces. Me habían advertido que el proceso de recuperación sería largo. La madre de Laura pasó a visitarme un día antes de que me dieran el alta en el hospital. Su carácter apacible no había desaparecido, pero le resultaba imposible disimular su sufrimiento. Parecía 10 años más vieja y sus manos temblaban cuando me abrazó. ¿Cuándo regresas a casa? Mañana. Le respondí. Puedes visitarme si así lo deseas. Le hice la invitación y empecé a escribir mi dirección cuando, de reojo, pude ver el destello de una cabellera rubia que desaparecía por la puerta de la habitación. El mismo cabello rubio brillante de Laura. ¡Ah! Exclamé con un pequeño grito. Sentí que alguien apretaba mi mano con fuerza suficiente como para romperme los huesos. La madre de Laura corrió a mi lado con una mirada de profunda preocupación. ¿Qué pasa? ¿Es tu corazón? La mujer tropezó en las últimas palabras cuando se dio cuenta de lo que acababa de decir. Intenté convencerla de que todo estaba bien y le dije que haría todo lo que me indicaran los médicos, aunque cuando me dejó todavía guardaba esa expresión de preocupación. Cuando regresé a ver mi mano, unas nuevas marcas de uñas en forma de arco aparecían justo sobre las que Laura me había hecho. 10 sonrisas sangrientas idénticas. El viaje a casa fue muy rápido y, antes de que me diera cuenta, estaba de regreso en mi hogar. Me resultaba extraño retomar mi vida desde donde la había pausado. La última vez que estuve en ese apartamento no hacía más que pensar en la muerte. Observé las maletas y las cajas de cartón, los recuerdos de aquel día en que decidí organizar todas mis pertenencias para que mis padres no tuvieran que hacerlo cuando muriera. El corazón de Laura latía con tal fuerza que parecía querer salir de mi pecho. Lo hacía todo el tiempo y supuse que así de fuerte debía latir un corazón saludable. Pero, por algún extraño motivo no podía abandonar ese sentimiento de incomodidad. En la noche tuve un sueño en el que Laura descansaba en aquella misma cama del hospital, pero su madre ya la había dejado. Podía escuchar mi corazón, el mismo corazón que había sido de Laura, golpeando mis tímpanos con tal fuerza que resultaba doloroso. Intenté taparme los oídos, pero mis manos estaban atadas. Alguna fuerza me llevaba directamente al cuerpo inmóvil de Laura, sus labios estaban azules y el aire que entraba por la ventana mecía su cabello rubio. Estaba prácticamente encima de ella cuando sus ojos se abrieron. Completamente blancos como la leche, los ojos de alguien sin vida. Vete. Murmuró con una voz gutural. Podía escuchar cómo los latidos cardíacos se hacían cada vez más rápidos, golpeando hasta que creí que no aguantaría más. Entonces desperté. El sonido era real. El corazón de Laura latía tan rápido y fuerte que mis tímpanos estaban a punto de estallar y grité de agonía, buscando cubrirme los oídos. Mis intentos por apaciguar el sufrimiento resultaban inútiles, todo venía de algún lugar en lo más profundo de mi ser, podía sentirlo reverberando en cada rincón de mi cuerpo. Me levanté de la cama y entre tropezones intenté encontrar mi teléfono. Necesitaba llamar a alguien, quien fuera, a una ambulancia o a mi madre. Cualquiera que pudiera ayudarme. Vete. Escuché un débil susurro entre los golpes provocados por el corazón de Laura. Una voz baja y gutural que parecía de ultratumba, así que me arrastré hasta la puerta y luego por el corredor entre gritos desesperados de auxilio. Mi vecino abrió la puerta, sus ojos se abrieron enormes cuando me vio en el suelo presionando mi pecho. Me llevó al hospital mientras yo lloraba en el asiento del copiloto. Tras una serie interminable de exámenes los médicos me dijeron que no había absolutamente nada fuera de lugar con el órgano. El corazón estaba completamente normal, la presión sanguínea también y la recuperación iba según lo esperado. Entonces me quedé en la sala de espera completamente frustrada. Ese corazón no me pertenecía. El timbre de mi teléfono sonó, un número desconocido. Genial.
Era lo único que me faltaba, situaciones más inexplicables y aterradoras como un completo extraño llamando por teléfono. Respondí con una voz muy baja. Bueno. Buen día, habla el departamento de policía de Temisa, nos comunicamos para notificarle de un incidente en su vivienda en torno a las 1:30 de la mañana. Un sentimiento de vergüenza me invadió. Disculpe. Hace poco me hice una cirugía y no me estaba sintiendo bien. Tuve que pedirle a mi vecino que me trajera al hospital y creo que entré en pánico en el corredor antes de salir. Se produjo un pequeño silencio al otro lado de la línea. Creo que lo mejor es que tome asiento. Sentí como el corazón de Laura latía fuerte y calmo. Se produjo un incidente de allanamiento por parte del señor Samuel Matthew, y según el informe policial se trata de su expareja, con quien usted presentó una demanda judicial en septiembre de 2017. La sangre se me congeló. Sí. Actualmente se encuentra detenido. Encontramos un arma automática y sospechamos que tenía la intención de hacerle daño. Hay una patrulla estacionada fuera de su vivienda, los oficiales podrán ayudarla a partir de hoy. Le agradecí y colgué el teléfono. Me recargué un momento en la pared mientras el horror se desvanecía completamente en mí. Si me hubiera quedado 10 minutos más en el apartamento, él me hubiera encontrado. Los latidos del corazón de Laura alcanzaron mis tímpanos nuevamente, pero ahora eran amables, tranquilizantes. Su madre me había dicho que ella dedicó cada momento de su existencia a ayudar a quienes lo necesitaban. Me llevé ambas manos al pecho, oprimida por nada más que gratitud, y escuché a Laura. Las redes sociales tienen un poder aterrador. Yo soy ese que el mundo abandonó, al menos hasta que termines de leer esto. No se trataba de que yo fuera insignificante. Todos tenemos algo que nos hace únicos de cierta forma. El problema fue que mi algo era pasar de una familia adoptiva a otra, escuelas y situaciones sociales sin dejar el más mínimo rastro. Era demasiado tímido como para crear amistades duraderas, y extrovertido como para encajar con los solitarios. En consecuencia, terminé viviendo en una soledad mucho más grande que la de cualquiera de ellos. Pero estaba bien. Durante la preparatoria y la universidad, todo fue perfecto. Me dije a mí mismo que todo estaba tranquilo. Cada cosa tiene su tiempo, y yo no era más que otro miembro de ese grupo silencioso que los programas de televisión y películas prefieren ignorar. Cuando los jugadores de los equipos, las porristas y los líderes estudiantiles salieran junto conmigo al mundo real, donde todos estaríamos en el mismo barco, entonces me levantaría y, en realidad no sé qué esperaba, pero nada sucedió. En su lugar, llegaron las redes sociales. Empezó como algo inocente, en la preparatoria con MySpace. Durante la universidad me mudé a Facebook y después a Google+. A medida que los años pasaban, me hundía en un mar de vergüenza. Todo el mundo vivía feliz, sonriente, festejando, bebiendo, bailando, saliendo de vacaciones y experimentando los mejores momentos de su vida. ¿Qué estaba pasando? Tenía una cuenta de Facebook, y tenía a los dichosos amigos que conseguí con el pasar de los años, pero no lograba publicar nada real ni considerable. Mis escasos intentos generaron nulas visualizaciones y me gusta. Aquella noche de mi fiesta de graduación, a lo que nadie fue, a pesar de los centenares de invitaciones que envié y de las decenas de personas que confirmaron asistencia, sentí algo negro burbujeando en el fondo de mi corazón. Era una amargura que había estado hirviendo a fuego lento durante toda mi vida, y era demasiado dolorosa como para dejarla así, entonces rompí uno de mis principios sagrados. Mentí. Caminando por las calles, me encontré con una fiesta de graduación aleatoria, entré y en el medio de la multitud grité, «¡Vamos grupo!». Antes de tomarme una foto rodeado de varias personas embriagadas que automáticamente sonrieron y gritaron, «¡Ujú!». En dirección a la cámara. Corrí a casa y, con las manos temblorosas, publiqué la fotografía en Facebook con las palabras, «Mi loca fiesta de graduación». Me descubrirían. Lo sabía. Alguien reconocería esa fiesta, la casa, o ellos jamás me creerían que yo pudiera tener amigos de verdad. Me bebí una botella entera de whisky, esa misma que había comprado para mi fracasada fiesta. El mundo me había ignorado todo este tiempo, pero si me descubrían sería humillado, lo que sería algo mucho peor. Habría hecho cualquier cosa por no haber publicado aquello. Sacando el rostro entre un charco de mi propio vómito, desperté aturdido por la resaca, con el brillo horroroso del sol en mi espalda y más de 1000 me gusta. ¿Quién pensaría que fueras tan fiestero? Felicidades por la graduación. Wow, ahora somos adultos. ¿Cuándo será la próxima?
No pude asistir a esta, pero iré a la próxima. Por Dios. No solo fue el hecho de que no me descubrieran, sino también la oportunidad de, ¿qué? ¿Qué es esto? Ellos no querían algo real. No querían algo sustancial. Querían consumir positividad y sentirse felices por eso. Por supuesto, no puedo juzgarlos pues sería contrastante. Ellos anhelaban publicaciones con momentos excitantes, y yo buscaba su reacción. Siempre quise que me notaran, y ahora podía lograrlo. Solo, viajé durante 6 horas a la playa y saqué varias fotos mías en unas supuestas vacaciones en Sudamérica. Incluso le pedí a una chica que pasaba por ahí que se tomara una foto conmigo y, por increíble que parezca, ella aceptó con esa sonrisa falsa que todos hacemos en el momento en que una cámara apunta en nuestra dirección. ¿Quién es ella? Sudamérica es muy agradable en esta época del año. ¿Es tu novia? ¡Qué envidia, hermano! Maravilloso. La facilidad de aquello rayaba en lo ridículo. Nadie quería ver más allá de la fachada. Nadie quería descubrirme. Era un espacio de desesperada positividad. Aquella publicación resultó en mi primera reunión en años, y junto con eso las personas empezaron a reconocer y elogiar mi supuesto bronceado de las vacaciones. Empecé a volverme adicto. No voy a mentir, al menos no en esta confesión. Eran fiestas llenas de glamour, las mejores noches de mi vida, y después de eso encuentros maravillosos, cada uno con más osadía que el anterior. La cosa más maravillosa fue que mi fantástica vida en línea empezó a sacar mi vida real de la oscuridad. Las personas me saludaban en la calle, las chicas me invitaban a salir e incluso un profesor me ofreció un empleo con un buen salario por haber visto en Facebook que me estaba yendo bien. Me dijo en la cara que creía que me convertiría en un don nadie, y que lo había sorprendido. Aquello fue como un golpe en el estómago, pero sonreí, apreté su mano, acepté el empleo y lo usé para moldear aún más mi vida en línea. Claro, nada de esto hacía la diferencia cuando me encontraba solo. Cuando regresaba a casa, a mi pequeño apartamento, y me sentaba a ver Netflix, no había nada más que hacer que aceptar que aquella vida era falsa. Eso hacía las cosas mucho más dolorosas. Quería que esos momentos de mi vida simplemente se fueran, aquellos momentos donde era invisible por no poder compartir en internet. A veces me pregunto si todas las otras personas también se sienten tan aisladas y solitarias como yo. Desde aquella primera noche en que descubrí toda esa magia, no reduje ni un poco el consumo de alcohol, ni en cantidad ni en frecuencia. Sentado a solas y con una botella en la mano, revisaba un mensaje que había recibido de una chica que realmente me gustaba. Oye, disculpa, me divertí mucho en la cita, pero creo que no te puedo seguir los pasos. Eres popular y extrovertido y yo soy más del tipo que se queda en casa a ver películas. Espero que entiendas. Las carcajadas no se detuvieron. Crecieron en mi pecho hasta que no pude respirar, hasta que no aguanté más, hasta que se convirtieron en algo parecido a un grito nacido de la ironía más sombría. No había forma de conciliar mi extravagante vida en línea con la básica vida offline que llevaba. Tampoco podía admitir ante nadie lo que había hecho, y ciertamente no podía detenerme. Entonces bebí. Y después bebí más. Y después tomé unas píldoras para mi dolor de cabeza. Y después tomé un café, bebí un poco más, y tomé unas píldoras para ayudarme a dormir. Sintiéndome peor que en cualquier otro momento de mi vida, tomé algunos analgésicos. Y después tomé algunos más, por si el dolor de cabeza regresaba. Y así sucede a veces. No siempre es un suicidio. En ocasiones simplemente las personas están perdidas y confundidas, hundiéndose de forma inevitable, sofocándose con su propio dolor. Sacando el rostro entre un charco de mi propio vómito, desperté aturdido por la resaca, con el brillo horroroso del sol en mi espalda y más de 1000 me gusta. En algún momento de aquel nebuloso estado de conciencia producido por las pastillas y el alcohol, publiqué algo sobre festejar como si no hubiera mañana, y los fisgones se la creyeron. Incluso había sacado fotos de las píldoras diciendo que eran éxtasis, y nadie dijo nada aunque era obvio que se trataba de analgésicos normales. No querían la verdad. El poder de la negación es abrumante y maravilloso. Es tan maravilloso que ninguno de ellos quería creer que me había matado la noche anterior. A pesar de las historias en mis publicaciones llenas de mentiras, querían creer que yo había festejado y tenido una de las mejores noches de mi vida otra vez. De nuevo, las consecuencias que sucederían en mis momentos de soledad solo me pertenecían a mí. Lo primero que noté, más o menos una hora después de despertar, fue que no lograba sentir los latidos de mi corazón. Me puse de pie y sin camisa frente al espejo me examiné. No tenía heridas y tampoco sangre. Había tenido una sobredosis, y eso hizo que pareciera a alguien normal. Seguramente todo aquello formaba parte de una alucinación.
Aún debía estar drogado con los analgésicos, aunque todo lo demás pareciera normal, aunque estuviera un poco helado, elegí creer que estaba vivo. Mi respiración no hacía vaho en el espejo, no sentía el pulso y el termómetro indicaba que mi temperatura corporal era absolutamente baja, pero me rehusaba a aceptar lo evidente. De hecho, fui hasta el mercado y compré algunas cosas. La empleada tomó el dinero, empacó las cosas y me deseó un buen día. Le sonreí a una persona en la calle, me devolvió la sonrisa y asintió con la cabeza. Estaba vivo. Debía estarlo. Empezó a hacerse más difícil para mí moverme, por lo que regresé a mi departamento y puse mi camisa sobre el espejo del baño para ver cómo mi piel iba adquiriendo tonos morados y grises. Googleando frenéticamente, descubrí que mis células estaban muriendo y mis venas rompiéndose. ¿Qué podía hacer? Solo se me ocurrió una idea, regresar a mi vicio. Sacándome fotos rápidamente, antes de que la decoloración llegara a mi rostro, capturé diversos ángulos y sonrisas. No sabía si sería capaz de tomar otras después de eso. Totalmente desquiciado, tiré mis cosas por todo el apartamento, publicando, fiesta loca la de anoche, por lo menos hoy me siento genial. Cuando las visualizaciones y los me gusta empezaron a fluir, empecé a sentirme un poco mejor, mi movilidad también. Estaba en lo cierto. La misma fuerza de negación humana colectiva que me mantenía vivo en un cuerpo muerto, también podía darme energía. No podía estar fuera de casa durante mucho tiempo. Solo tenía el tiempo justo para ir al trabajo todos los días antes de hacer una nueva publicación. De repente, me convertí en la estrella de mi mundo falso. Entre más grandiosa la publicación, más me gusta recibía y entre más me gusta recibía, mis órganos parecían podrirse menos, pero nunca se revertía. Cada vez que quedaba atrapado en el tráfico o que me quedaba hasta tarde en el trabajo, una nueva parte de mí ennegrecía y se pudría. Pero siempre encontraba una forma de regresar a casa y de usar suéteres de cuello para cubrir las heridas de podredumbre. Trabajando en casa, como no necesitaba comer ni dormir, me daba tiempo extra para planear mejor mi vida en línea, lo que me mantuvo estable durante varios meses. Mi rostro empezó a ponerse morado al paso del tiempo, pero lo cubría con maquillaje. Creo que eso fue lo que me delató, y una mujer que estaba en la misma condición que yo entró en contacto conmigo. Idiota, me escribió. Nos entregarás a todos en bandeja de plata si sigues publicando así. Me dio una dirección y fui a parar a una pequeña casa en el medio de uno de los bosques más alejados sin saber qué esperar. Me moví hasta ese lugar porque me di cuenta que estaba peleando una guerra perdida por dejar intacta mi existencia. Toqué a la puerta, pero nadie atendió. Eventualmente noté que no tenía llave, y entonces ingresé a ese lugar fétido y pútrido. Por primera vez estaba feliz de que mis sentidos entorpecidos apenas me dejaran percibir el olor. Allí dentro, en la oscuridad, la encontré rodeada por la luz que emitían las pantallas de 10 computadoras. No creí que realmente estuviera viva, o mejor dicho, con movimiento. La mayor parte de su esqueleto estaba expuesto junto con trozos de carne podridos que escurrían un caldo negro. Una mano manipulaba el teclado y la otra el mouse. Un cadáver de una década que se había fundido a su silla. El lado del cráneo que estaba en mi dirección aún tenía cabello, pero cuando se volteó para verme, logré ver el hueso blanco que se había escondido por mi perspectiva visual. Sorprendentemente, su rostro estaba intacto, conservado entero debido a un mantenimiento cuidadoso, y sus ojos eran las únicas cosas por las que parecía estar viva. Idiota, me dijo con rispidez. Tienes que ser más inteligente para esto. ¿Hace mucho tiempo que haces esto? Le pregunté mortificado. Hace mucho más tiempo que tú. Me dio la espalda e hizo clic en una de las pantallas. Debes tener más de un perfil si quieres progresar. Di un paso al frente. ¿Cómo es eso? Hace 2 años no era más que un esqueleto con un poco de tejido muscular, me dijo con una voz que apenas era un débil susurro empujado a través de su boca por un pulmón mohoso que podía verse cuando se contraía en su pecho. Hasta que alguien hackeó mi cuenta y fingió ser yo. Hubiera muerto aquí, sola. Y nadie ni siquiera lo notó, pensé en voz alta. Exacto. Si mi corazón hubiera sido capaz de latir, probablemente hubiera sentido una docena de cosas en ese instante. Sin embargo, lo primero que pregunté fue, ¿cuántos de nosotros existen? Ella sonrió con la mitad de los labios. Más de los que crees, te lo apuesto, pero solo podemos sobrevivir si nadie sabe de nuestra existencia, entonces ellos son pero muy buenos en mentir. La mujer dejó que su único pulmón descansara un poco antes de continuar. Trabajar en casa o dando golpes en internet para conseguir dinero.
no tener más que la cuenta de electricidad, ya que no necesitamos comida, agua o calefacción. Es algo maravilloso, ¿no lo crees? Le dije rápidamente, animado porque finalmente había encontrado a alguien con quien tener una conversación genuina. Ya había deseado que mi vida real pudiera podrirse y despedazarse, y realmente sucedió, simplemente para dejarme con el remordimiento de lo idiota que había sido. Ella sonrió nuevamente. 3 días después llevé mi computadora hasta ese lugar, y luego compré más para incrementar nuestras operaciones. Por primera vez en mi vida, gastaba mis horas libres junto a otra persona, y sentía las partes negras de mi corazón regenerándose. Ella empezó a aparecer y a sonar más como una humana con cada semana que pasaba, mientras su carne se regeneraba poco a poco con cada publicación. Pero evidentemente, aún sigo siendo aquello que el mundo abandonó. No era precisamente un cuento de hadas, pero eran mi felices por siempre, nótese el énfasis en la palabra siempre, y perdí la voluntad de seguir adelante después de lo que sucedió. Una brisa levantó una cortina de nuestras ventanas, y un hombre que se había perdido después que su camión se atascara en la carretera, se asomó por esa ventana. Ella todavía estaba podrida y él lo notó inmediatamente. Y sin más, ella cayó en el suelo, fin. No quedó más que su cadáver putrefacto. Limpié todo después que el sujeto salió corriendo aterrado y encontró otro lugar para pedir ayuda, pero ya no era igual que antes. No estoy seguro de si las personas como yo pueden volver a la vida, o si lo mejor que podemos hacer es aferrarnos a nuestra falsa existencia en la esfera mental de la humanidad. Pero no puedo volver a estar solo. Creo que sobre esto trata mi confesión, puedo estar muerto, pero aún no logro entender cuándo pasé del límite de la locura enfermiza. Ya dejó de importarme. Ni siquiera les diré quién soy en realidad, solo así podré seguir viviendo mi vida falsa. Aún estaré por allí publicando, junto con tantos otros de mi especie, y ustedes seguirán haciendo me gusta, compartiendo y comentando lo que supuestamente fue la mejor noche de nuestras vidas. Estoy feliz así, no importa lo asqueroso que sea, porque ya no estoy solo. Quizás ella no sea más que un cadáver podrido, pero por lo menos es mi amada. Ella es la que se ve sonriendo y festejando en todas mis fotos. El poder del Photoshop en nuestros días es absurdo.